Muy bien, entonces como les comentaba, no siempre creamos nuestros propios shapes, sino que ya existe unos repositorios impresionantes de información geográfica alrededor de todo el mundo. Y el trabajo de muchos de nosotros es seguir enriqueciendo esa información y esos análisis. Muchos son de capas básicas, por ejemplo, solo la división política de un país, ¿no? Que es muy necesaria, y otros son análisis eh, ya hechos, ¿no? O sea, como de este sector, cuánta población de las niñas sí va a la escuela y cuál no, y tiene déficit alimentario, ¿no? Entonces hay plataformas y muchas veces centros de investigación que se dedican a generar todo este tipo de información y ponerla a disposición. Entonces a veces esos análisis nos acortan un poco más el camino cuando nosotros queremos hacer pues algunas de estas tareas. Entonces bien, una vez que creamos nuestra primera capa, vamos a ver, lo vamos a ir viendo en todas las capas que nosotros vayamos trabajando, pero les quiero mostrar un poco el estilo, ¿no? Que vean que hay como diferentes opciones para representar y visualizar de mejor manera nuestra información. Entonces aquí donde tengo esta sección de las capas, cada capa tiene sus propiedades. Entonces yo le doy aquí clic derecho y me salen como muchas opciones. Dice Zoom to Layers, o sea, suma la capa, porque muchas veces tengo varias capas al tiempo y estos puntos pueden que estén por acá en una esquina y yo había hecho zoom por aquí, entonces en automático me ayuda como a enfocarme en la información que hay ahí. Eh, Cosas generales, mostrar etiquetas si es que yo les tuviera alguna categoría en mis árboles, en los datos, o sea que lo puedo aquí representar y salir el número uno, el número 2, el número 3, cosas así. Cosas básicas también como hacer esta capa doble, duplicarla, y eso muchas veces me funciona cuando estoy utilizando estas divisiones políticas y en la edición de estilo, que luego veremos. O sea, lo importante es que aquí sepan que la misma capa no necesito, si yo la necesito dos veces por algún motivo, no necesito ir y cargarla de nuevo, sino que puedo duplicarla ahí mismo. La puedo eliminar y aquí esta opción que me dice abrir tabla de atributos. Aquí está mi tabla de atributos. Entonces este es como mi Excel. Este es como mi Excel que trae como las características de estos puntos, o este SQL, estas características, ¿no? Y las voy a encontrar acá. Entonces, lo único que yo agregué a mis capas es como ID 1, 2, 3, 4 y estos nombres como de árboles. Pero en teoría en esta sección podría encontrar todas las características de estas geometrías. Se abre en una ventanita adicional y ya aquí le digo cerrar. Otra vez le doy en propiedades, clic derecho. Y acá hay cosas que vamos a ir viendo en el camino, pero por ejemplo, también podría guardar la capa. Muchas veces tenemos capas que están en coordenadas geográficas, pero yo digo, no, o sea, está bien, ya la visualicé en coordenadas geográficas, pero quiero calcular la distancia entre estos puntos o quiero calcular esta área. Entonces yo me veo obligada a proyectar la información. ¿Qué quiere decir? Ya sea pasar de coordenadas geográficas a un sistema de coordenadas métrico o viceversa, ¿no? Que las tengo en metros y como yo quiero trabajar de forma más global, me voy a regresar a las coordenadas geográficas. ¿Esto cómo lo logro? Guardando mi capa otra vez. Yo sé que esta capa yo la creé en coordenadas geográficas, latitud y longitud. Pero si yo la necesitara de la otra forma, entonces yo le digo aquí, clic derecho, exportar, guardar objetos como. Se abre una nueva ventana y, ay, no les conté lo de Esri. Entonces me dice formato, archivo shape de Esri. Se los voy a contar una vez. Básicamente son archivos
Cuando se creó la información geográfica y geoespacial en los shapes, no necesariamente existía como un formato que todo el mundo usara y que fuera el mismo, ¿no? Por ejemplo, la extensión de Excel, ¿no? .xls. Todo el mundo que usa Excel usa ese Excel, ¿no? Con esa extensión. Y eso hace que sea interoperable entre todos, es decir, que todos lo podamos abrir, todos lo podamos usar y cada vez que alguien piensa en un archivo Excel, sabemos que va a tener algún tipo de esas extensiones. Pero eso no pasaba hace muchísimos años con la información geoespacial. Donde más se ha gestionado todo esto ha sido en Canadá. Allá se creó Esri, que es una compañía que creó ArcMap o ArcGIS, que es este software de paga que les comento, que también es muchísimo más popular, solo que no, también es muy popular, solo que es una versión con licencia y este es open source. Ellos crearon el formato Shapefile y como su interfaz gráfica era pues en su momento mucho más poderosa, era fácil como la distribución de ese software en algunas pocas universidades que están empezando a trabajar datos geoespaciales, pues poco a poco todo el mundo empezó a utilizar su formato y su extensión. Así como pasa luego con los nombres del pegamento, cosas así, ¿no? Que finalmente no se llama pegamento, sino el nombre de la marca. Eso le pasó al archivo Shape y por eso es archivo Shape de Esri, porque ellos son sus creadores. Ganaron, todos usamos el Shape, básicamente. Y hay otras extensiones, ¿no? Yo aquí podría incluso, estoy exportando mi capa, ¿no? Mi shape que yo creé. Yo lo puedo exportar a otros formatos si lo necesitara. Entonces, por ejemplo, el último, valores separados por coma. Entonces, lo que me va a descargar es un archivo CSV con estos atributos y una columna que se llama geometría. Y los datos que están en esa columna es un valor alfanumérico que nosotros no vamos a entender, pero que un sistema de información geográfico va a poder interpretar como un polígono, ¿no? Algo así, pero podríamos llegar a descargar. XML para los que hablan de Excel. También se usa ese, el KML si yo quisiera exportar este punto y cargarlo, por ejemplo, en Google Earth, también me serviría. Hay varios formatos, lo puedo exportar en un SQL. Lo que pasa es que muchos de estos formatos pues ya no van a conservar esa propiedad geométrica, sino que se va a transformar en este carácter alfanumérico que solo ciertas interfaces van a poder interpretar. Pero bueno, yo ahorita lo que quiero es guardar mi shape de coordenadas geográficas a un sistema de referencia proyectado en metros para que yo pueda hacer algún tipo de cálculo. Entonces le digo, sí, quiero conservar un shape, le doy el nombre de archivo, recuerden que aquí están pues estos punticos donde yo voy a poder ubicar, ¿no? Entonces estoy en mi carpeta que dice nuevo shape, porque sigo trabajando con la prueba. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es ponerle, yo generalmente cuando tengo los mismos datos pero en diferente proyección, se lo escribo, le digo por ejemplo prueba y digamos que este fuera 14N. Entonces ya sé que está en 14 UTM 14N, o a veces le pongo ya más largo 32614 porque sé que ese es su código de PSG, o si paso a geográficas le pongo GS84, no sé, algo alusivo cuando tengo las mismas capas y que luego no me confunda. O puedo hacer una carpeta, ¿no? Para cada uno de estos archivos. Eso ya depende de la forma como ustedes se organicen mejor. Entonces le pongo 14N y aquí abajo me dice, bueno, ¿y en qué lo quieres guardar? ¿No? O sea, en el sistema de coordenadas en el que estuvieras, el de salida, ¿cuál quieres que sea? Entonces yo ahí le doy en el planeta y como les decía, aquí puedo escribir el que yo quiera y generalmente trabajo 32614, que es el de la Ciudad de México, y lo selecciono. Esto es como una
prueba, ¿no? O sea, son datos que no son reales, por eso yo ahorita le pongo cualquiera. Pero cuando nosotros hacemos eso, tenemos que estar seguros que sí es, porque si no, este cálculo va a ir a dar a quién sabe dónde. Si yo subo una capa que está en un sistema de coordenadas y le quiero poner unos puntos que van encima, pero lo pongo en otro sistema de coordenadas, en el plano cartesiano van a aparecer en distintos lugares, a pesar de que en la realidad están en el mismo sitio. Entonces, por eso es importante saber en qué sistema de coordenadas vamos a estar. Y aquí me dice, ¿no? Como 32,614 y abajo hay un mapita donde selecciona la franja de estas divisiones que se hicieron con UTM, donde yo estoy ubicando mis datos. Esto es solo como una referencia. Como les dije, una vez que se aprendan su código y si generalmente trabajan en la misma zona, ya con eso es más que suficiente. Entonces ahí le digo aceptar, me pregunta que qué codificación quiero tener, yo siempre le pongo UTF-8 por esta cuestión de que funcione bien con mis otras bases de datos. Y aquí hay como opciones, ¿no? Como tipo de geometría, yo le dejo automático, o sea, que identifique el tipo de geometría original y lo coloque. O sea, realmente no muevo más de aquí en adelante. Y hay opciones como para personalizar la capa, pero esta es como muy sencilla y no se necesita, porque en realidad yo lo único que quiero es transformar los datos a otro sistema de coordenadas, de grados a metros, no es más. Y ya le digo aceptar. Y en automático, entonces debería, este dice que falló, pregunté por el nombre. Ah, porque bueno, sí, son datos no muy reales. Pero en automático debería venir y cargarme mi capa, ¿no? Como en mi nuevo sistema de coordenadas, el que sí voy a usar. Pero bueno, aquí dentro de las propiedades que tengo, entonces tengo esta opción de exportar en el sistema de coordenadas que necesito, pero aquí en propiedades puedo ver como todos los atributos que va a tener mi capa. Entonces hay varias cosas, ¿no? Como información, me dice la ubicación en donde están mis archivos, qué formato es, los límites exteriores de mi capa. Ustedes de eso nada se preocupen. El sistema de coordenadas en el que está, que también lo encuentro acá en fuente. Aquí puedo saber, mi sistema de coordenadas está en este lugar. Pero lo que les quiero mostrar en este momento es esta sección de simbología, que es donde yo voy a poder cambiar los colores, el estilo, para empezar a armar una visualización que me permita a mí como profesional empezar a decidir cuáles son los datos que me sirven o esta información de expresión del territorio que me está queriendo decir. Entonces tengo varias opciones, símbolo único, categorizado. Esto se va a basar en las características, en los atributos que yo tengo de cada una de las capas, ¿no? Entonces yo le puedo decir que categorizado, pero entonces me va a decir con qué valor, ¿no? Con qué columna de tu base de datos asociadas a capa. Entonces yo aquí debería tener una columna que tenga datos en categorías, por ejemplo, alto, medio y bajo. Que fuera grado de marginación, entonces yo vendría aquí y seleccionaría grado de marginación y yo ya sé que tengo 3 categorías. Ahorita vamos a subir una capa que sí tiene. Graduado igual, sería como una columna que tenga datos numéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población total por cada uno de los diferentes estados o departamentos del país. Entonces, como son valores numéricos, entonces yo los puedo rankear, ¿no? Entonces, de 0 a 100, píntame rojo, de 100 a 200, píntame azul y así, ¿no? Quiero 3 categorías para ver en qué estado de departamento es donde está localizada la mayor cantidad de la población en el país, por ejemplo. Son como herramientas que están orientadas más al análisis visual de las capas en el territorio. Entonces yo como aquí tengo valores súper básicos, lo voy a poner aquí como símbolo único y a ver, agrando esto un poquito. Yo le pico acá otra vez. Si le pico acá, entonces me deja como escoger estas opciones como muy generales, hay estrellitas, puedo incluso ver otros símbolos.
marcador simple, entonces puedo ver el tamaño del punto en milímetros, pues con el color de relleno. Pues coger el color de relleno, el color del borde, si quiero una línea sencilla o punteada. O sea, son cosas más de semiótica y de estilo que van a depender del conjunto, ¿no? Si yo tengo atrás unos colores fuertes en un polígono, pues seguramente aquí voy a escoger algo diferente. Lo importante es que sepan que esta visualización predeterminada que carga el software, cuando nosotros ingresamos una capa, ustedes la pueden modificar según la necesidad. Y le damos a aplicar y aceptar. Entonces ya nuestros punticos cambian de color. Esto es para mostrarles más como las diferentes herramientas que tenemos para hacer ese análisis visual. Para cerrar por hoy, según yo, les quiero mostrar porque vamos a cargar unas capas, pero no nos dio tanto tiempo, pero quiero que sí sepan que hay diferentes servicios donde nosotros ya podemos descargar información. Lo que les decía, no vamos a ponernos a dibujar los polígonos de los municipios, ¿no? Eso ya existe y hay gente que trabaja un montón para que eso sea casi perfecto. Entonces hay diferentes espacios. La información que voy a mostrar aquí es más de México. Entonces, por ejemplo, tenemos a INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y tenemos como espacios en los que nos permite descargar, pues, lo que les decía, estos polígonos. Hay conjuntos completos de información, que es como este conjunto de datos vectoriales de información topográfica. Y eso viene como por cartas. El país está dividido como en una cuadrícula. Esto lo hacen todos los países. Cada quien de acuerdo a sus estándares. Entonces dividen el país en una cuadrícula y de cada cuadrícula uno puede bajar un paquete de información en el cual ya vienen muchas veces las manzanas, las casas, si es que existiera esa información, las calles, puntos donde están escuelas, hospitales, zonas verdes. Toda esa información viene como en un conjunto y se llama así conjunto de datos vectoriales de información geográfica. Entonces los institutos de geografía de cada país se encargan de gestionar esta información. En realidad ellos no hacen análisis, su trabajo no es ese, sino levantar la información necesaria para que los usuarios privados y públicos puedan, pues sí, analizar la información tal cual. Entonces uno viene y descarga eso, aquí ya nos dice qué escala está, de qué año es, eso es muy importante. Y el tipo de datos, entonces ya sabemos que todo ese paquetico que yo vaya a descargar de ahí son formatos shape. Y eso viene siempre con un archivo de Excel que describe los datos, se llama diccionario de datos. Entonces ahí él te dice, porque no tienen nombre completo, ¿no? Esos shapes se llaman A.L2-20. Entonces ese diccionario dice, el que se llama A punto está describiendo las manzanas. No sé, cosas así. Entonces siempre es importante como estos datos que describen los datos, se les llaman metadatos. Entonces si necesitamos información, INEGI es como un muy buen primer paso. Esta es la... mira, así se ve la distribución de que les decía que el país lo dividen como en una cuadrícula y en cada una de ellas hay como información importante, así se ve. Hay otro espacio que se llama CONABIO, que es el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad en México. Su portal de información geoespacial, personalmente a mí me gusta muchísimo más que el de INEGI, porque es más sencillo, es directo descargar información. INEGI es más completo, por supuesto, tiene todos los censos y aquí pues es más específico, pero tiene cosas divididas muy importantes, ¿no? De topografía está casi todo, ¿no? Terrestre, marino, hay información general, entonces hay, por ejemplo, las curvas de nivel, si alguien va a trabajar como con un análisis de alturas de la ciudad. Perdón si les hablo de forma muy técnica, es que no conozco muy bien su background, pero
es más o menos eso, ¿no? Si mi análisis, por ejemplo, quiero hacer un análisis de pendientes para instalar un acueducto y entonces necesito que saber a qué altura está esta casa y esta otra para que yo pueda enviar bien el agua, seguramente voy a utilizar información de altura como podrían ser las curvas de nivel. Ese es un ejemplo. Hay datos de hidrología, que ríos subterráneos, que si cuencas, que si ojos de agua, edafología y geología, climatología también está en las cartas climatológicas. Esa información generalmente viene a partir de satélites como el MODIS, que es un satélite especializado en datos climatológicos, pero que su resolución es, o sea, no es tan específica, ¿no? En un píxel abarca muchísimo territorio, entonces generaliza la información. No es lo mismo que llueva en el norte de la Ciudad de México tanta cantidad que llueva la misma o menos cantidad al sur de la Ciudad de México. Como el píxel es tan grande, pues yo no puedo hacer esa diferencia entre norte y sur. Pero bueno, es como de los mejores avances que se tienen en cuanto a climatología y que es público. Esa información es pública. Vegetación y uso de suelo. INEGI tiene un montón de series, o sea que dice estos polígonos son tundra, estos polígonos son selva caducifolia, ¿no? Como muy específico, estos son pastizales, esto es agricultura. Toda esa información como que la podemos encontrar ahí. Creo que es mejor que yo abra el portal y veamos un poquito. División política y podemos descargar los shapes sin problema. Yo creo que es como un buen tema para cerrar el día de hoy. Conavio, Geoportal. Yo sí pongo Conavio Geoportal y es el primero que me sale. Me sale un mapita y aquí está la información del acervo. Y en este mapa cada vez que enciendo una capa se van a ir presentando los datos que yo puedo encontrar. Entonces, por ejemplo, acá vegetación y uso de suelo, los de INEGI. Entonces, lo que les decía, uso de suelo y vegetación, escala no sé qué, serie, por ejemplo, la serie 7. Se pinta todo el mapa y aquí está la simbología. Pues no sé, todo esto aquí en el norte, por lo que veo, es como matorral por el color. Lo que es morado, así súper fuerte, selva. Entonces yo lo exploro y digo, esta información sí me sirve o no me sirve. Y aquí hay como una descripción del año en el que se hizo, esto es del 2021, una pequeña imagen, si ustedes necesitaran como una versión preimpresa. Esto ya incluye la simbología, la localización. Es más o menos lo que les comentaba de los mapas, ¿no? Yo sé que hoy en día hay mapas más minimalistas y hay unos increíbles, pero en general traen datos muy específicos, ¿no? Que se necesitan, la escala, saber en qué lugar del mundo está, el sistema de coordenadas y de proyecciones. Entonces, este mapa está en esta proyección que es cónica conforme el Lambert sobre WGS 84. Entonces es como muy específico porque alguien puede venir y utilizar esa información, pero no saber específicamente con qué sistema de coordenadas fue utilizado. Ya les prometo que el próximo miércoles no voy a hablar tanto de eso porque yo sé que ya quedó súper claro. Entonces, para descargar esta información, yo digo, mira, es que a mí sí me sirve conocer en el país donde hay este tipo de suelo. Entonces, en Conavio, aquí está el mapa, pero luego aquí al lado hay una pestaña que se llama metadatos. Estos, lo que les decía, los metadatos son los datos de los datos. O sea, los describe, dice quién lo hizo, en qué año. Básicamente lo que queremos saber es esa información, cómo se hizo y si a mí me parece que está bien, ¿no? Entonces, por eso la idea es describirlo lo mejor posible. Y acá arriba dice descargas y me da varias opciones. Google Earth, directo, o sea, puedo descargar el KML y lo puedo ver allá. No puedo hacer análisis, pero lo puedo visualizar y a lo mejor eso podría ser lo que necesito en esta tarea en específico. Y me dice que puedo descargar en Shape dos tipos de shapes y aquí menciona proyección cónica conforme el Lambert. Esta es una proyección adaptada a México a nivel nacional. No todos los países tienen
así o necesitan una así, pero es una proyección en metros, o sea, es un sistema de coordenadas proyectado que me permite tomar medidas de áreas y distancias, pero a nivel nacional. Esto es un poco difícil porque México es muy grande. Hay países que caben en un cuadrito de UTM, pero México no, entonces tiene este sistema de proyección como especial para eso. ¿No? A mí me ha pasado muchas veces que necesito de verdad calcular áreas como en todo el país o regiones muy amplias que abarcan más de uno o dos cuadritos de UTM y yo no puedo hacer dos análisis aparte. No funciona así. Entonces, en ese caso específico voy a utilizar esta que se llama proyección cónica conforme de Lambert. Cuando la descargo, yo tengo que saber que está, o sea, me lo va a decir el software, ¿no? Pero debería ser consciente que si descargo unos shapes aquí en proyección cónica de Lambert y en otra página descargo otros shapes en coordenadas, puede que el QGIS me los muestre uno sobre el otro, porque en teoría están representando el mismo espacio sobre la Tierra. Pero si yo quiero hacer un análisis, ya me va a decir, oye, pues yo no encuentro esos datos en este mismo espacio, así yo lo esté viendo. Entonces solo tener cuidado de o bajamos todo en las mismas coordenadas o solo soy consciente de cuáles son distintos y en el momento que lo necesite los proyecto. Entonces tengo esta opción para trabajar, yo lo hago así, áreas y distancias a nivel nacional para México o este shape que es sistemas coordenadas geográficas que son grados, minutos y segundos y solo es ubicación. Y ya, descargo cualquiera de estos, si yo bajo este, se va a abrir una ventana por acá y me va a decir, bueno, mi compu que nunca quiere, y baja todo en un shape, en un zip, por lo que les decía, baja como muchos archivos al tiempo, son varias extensiones solo para representar pues una sola capa. Yo sé que ya se quiere, voy a terminar rápido. División política, entonces lo que les decía, podemos, ay, me voy a revisar el mapa. Voy a apagar este de acá. Podemos ver los diferentes estados. ¿Por qué para México hay tantos años? Porque hay estados que cambian sus divisiones políticas por ciertas como problemáticas, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca tiene un estado, no recuerdo ahorita el nombre, que unos años es de Oaxaca y otros años es de Chiapas. Y así, como que se lo disputan y entonces el gobierno se lo da a uno al otro, le cortan un cachito. Por eso lo del año a veces es relevante en el sentido cuando trabajo con varios datos, ¿no? ¿Dónde va a corresponder? Por ejemplo, División Política 2023, entonces literalmente es el croquis. Y yo puedo descargar ese croquis, subirlo a mi QGIS y luego ponerle mis datos. Si yo tengo un Excel que dice Sonora, 10 personas, puedo ir y ponerle Sonora a 10 personas, ¿no? A todos. Y eso es lo siguiente que les quiero mostrar, pero por el día de hoy nuestra sesión ha terminado. Pero bueno, quédense con esta idea de que hay diferentes acervos y motores de búsqueda de información geográfica que nos van a hacer la vida muchísimo más fácil. No tenemos que crear todo desde cero, solo es anexar nuestros datos o encontrar bases de datos que sean útiles para los diferentes estudios que nosotros queramos realizar.